Hola chicos, hoy hablaremos un poco más de la España del siglo XX, dentro de la Edad Contemporánea. Y nos toca hablar ahora de la Guerra Civil Española y del franquismo. Si recordáis la videoclase anterior, el último gobierno de la Segunda República en España, el del partido político llamado Frente Popular, que en realidad eran varios partidos políticos unidos, realizó una serie de cambios, reformas y acciones que no gustaron a todos, y esto fue generando enfrentamientos. Y así, la sociedad se va dividiendo en dos grupos, los que apoyan a este último gobierno de la Segunda República y los que no. Y la gente va a ir apoyando a uno o a otro grupo, y el odio irá creciendo, llegando a la violencia. Muchos ya eran conscientes de que podía surgir una guerra entre españoles, es decir, una guerra civil. Y así, en 1936, una parte del ejército se subleva contra el gobierno y da un golpe de Estado. Muchos se van uniendo a este golpe de Estado con el que se pretendía controlar el país. Pero este golpe de Estado no triunfa en toda España, y empezará una larga y dura guerra civil entre españoles. Entre dos bandos. Por un lado, el bando republicano, es decir, el último gobierno de la Segunda República, el del Frente Popular, y aquellos que lo defienden a ellos y a sus reformas y acciones. Y por otro lado, el bando sublevado o nacional, los que se oponen a este último gobierno de la Segunda República. Este bando, el sublevado nacional, al principio estaba dirigido por varios generales, pero enseguida el que se volverá el líder único será el general Francisco Franco. Como veis en el mapa, así empieza la Guerra Civil en España en 1936. La zona color carne, o marrón claro, la verdad es que no sé muy bien qué color es la zona del bando sublevado o nacional al principio de la guerra. Y la zona de color rosa, este sí está más claro, la del bando republicano. En los siguientes mapas veréis la evolución de la guerra civil y cómo el bando sublevado o nacional irá ganando terreno e imponiéndose en esta guerra cruel de desgaste, que durará desde el 1936 hasta el año 1939. Os dejo ahora unas imágenes reales de esta horrible guerra civil española. La guerra civil, por tanto, como ya dije, acabará en 1939, con la victoria del bando sublevado o nacional, dejando tras de sí pobreza, odio, destrucción y muertes, muchas muertes. En un episodio muy triste y terrible de la historia de España, que ojalá que nunca se vuelva a repetir. Acabada la guerra civil, Franco, como líder de los vencedores, decidió establecer una dictadura, que como ya sabéis nunca son buenas, y en esta dictadura de Franco, conocida también como franquismo, se establecen dos etapas. La primera etapa empieza en 1939, justo al acabar la guerra, y Franco anula la Constitución, prohíbe la libertad de prensa, así como los partidos políticos, los sindicatos y las elecciones libres, es decir, la gente no podrá votar. Además, muchos españoles se irán de España, al principio por miedo, ya que habían luchado contra Franco, o eran de ideología distinta a él, o no estaban de acuerdo con su dictadura, y podían ser perseguidos por ello. Y después otros muchos, más tarde, se irán de España en busca de una vida mejor, ya que tras la guerra civil nuestro país quedó sumido en la pobreza, el hambre y una mala economía. Además, en esta primera etapa, la mayoría de los países dieron la espalda a España por haberse convertido en una dictadura, y se le hizo un bloqueo internacional. Después llegará una segunda etapa dentro del franquismo,
será a partir de los años 50 y sobre todo de los años 60 de este siglo XX, donde la situación mejorará. El bloqueo internacional termina y España será admitida en las Naciones Unidas. España va mejorando económicamente en un periodo llamado desarrollismo y la gente empieza a vivir un poco mejor. Incluso en los años 70 ya se respira un poquito más de libertad y la gente empieza a pensar que pronto la dictadura se acabará. Y así fue. Y en concreto acabará en el año 1975, donde Francisco Franco muere, y España entrará en un periodo histórico llamado transición, que le llevará a la democracia definitiva que tenemos hoy en día. Pero eso, queridos alumnos y queridos amigos, queda para el siguiente día. Adiós.